Palabra viva. Juan 21, capítulo 21, de los versos 20 al 23, el Evangelio de San Juan. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como diciéndole: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Le está diciendo: ¿y a ti qué? Si yo quiero que él venga, se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pero miren cómo dice después, el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él venga, que quede, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fíjense, se generó una expectativa, porque al oír eso dijeron: pues el Señor va a volver antes de que este discípulo muera. Se trata de Juan, antes de que el discípulo muera. Y por eso se generó esa expectativa y dijeron: el Señor viene pronto, va a venir antes de que él muera. Pero el mismo Jesús dice aquí, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo: ¿qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti si yo decido en un tiempo determinado? Bueno, yo específicamente no lo dijo Jesús, ¿verdad? Sino que el Padre en su sola potestad decida cuándo él haya de venir. Pero termina diciéndole: ¿qué? Sígueme tú. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Eso es lo que importa. Amén. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Dígale al que está a su lado: sigue al Señor. ¿Qué a ti? Sigue al Señor. Y esto lo podemos también corroborar, lo podemos contrastar con otro pasaje. Fíjense, vamos a ver rápidamente Mateo 24, Mateo capítulo 24, el famoso 24-25, ¿verdad? En los versos 32 al 35, miren lo que dice. Por eso les digo, la iglesia estaba expectante por estas cosas. Mateo 24, lo tiene aquí, gracias. 32 al 35 dice: fíjense, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Ven? Todo se está cumpliendo, todo está pasando. Conoced que está cerca, a las puertas, dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense lo que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que eso acontezca. Ellos decían: esta generación somos nosotros. O sea que el Señor no va a tardar mucho en venir, vuelve pronto. Y ellos estaban esperando eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que el Señor lo dijo, así será. Pero miren cómo esa expectativa que tenían ellos, y les digo, la tenemos también nosotros, no se ha cumplido todavía. Pero no se ha cumplido por algo, porque el Señor todavía está tardando un poquito, porque todavía hay espacio para que la gente llegue, para que la gente venga, para que le hablemos al que está ahí afuera, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que nos movamos. Llevemos ese mensaje para que aquel que no conoce sepa que todavía hay un poco de tiempo. Amén. Eso es importante de hacer, porque eso nos está llamando al Señor. Amén. Entonces, como pueden ver aquí, eso generó esa expectativa en la iglesia. Y eso debe llamarnos a nosotros también a entender eso, que tenemos que estar en esa expectativa de esperar la venida del Señor, porque esa venida está cerca. No sabemos cuándo exactamente, ¿verdad? Pero esa venida está muy cerca. Y es tanto que pudiera ser dentro de 5 minutos, como que quién sabe dentro de 2 años o 10. Pero viene. Amén. Viene.
Y conviene estar atentos porque viene seguramente. Si Él lo dijo, es porque así lo hará. Amén. Y hablamos de la segunda venida. Y esa segunda venida tiene una connotación. Hay muchas cosas que han surgido al respecto. Hay diferentes enfoques doctrinales. Pero la segunda venida es un hecho, esa parucía del Señor, es un hecho que está pronto a cumplirse, como decíamos. Pero no es un hecho aislado. Porque ciertamente la segunda venida, y lo veremos después en Apocalipsis, se va a cumplir sí o sí. El Señor va a venir, se va a abrir el cielo y Él va a aparecer y va a bajar. Pero esa segunda venida empieza un poquito antes. Cierto que, y esto no es afán de generar discusión ni nada, porque hay gente que lo está oyendo y lo van a ver. La segunda venida es una sola, es verdad. Pero esa segunda venida se consume en Apocalipsis 19, pero empieza antes. ¿Cuándo empieza? Cuando la iglesia es arrebatada. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que el Señor descenderá, ¿verdad? Va a descender, pero no va a llegar a tocar suelo, podemos decir así, podemos parafrasearlo, sino que nos vamos a encontrar con Él en el aire. ¿Dónde está eso? En Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Entonces, que no lo podemos leer rápidamente, vamos a buscar eso y recordarlo para que vean que inclusive hay una promesa, hay una palabra de aliento. Una promesa y palabra de aliento que los que están allá afuera, los que no conocen, no la tienen. Y nosotros sí la tenemos. Si nos ayudan, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si lo abren también en sus Biblias, es bueno que nos vayan siguiendo. Primera de Tesalonicenses, amén, lo tiene por aquí. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando uno está en Jesús, no muere, duerme. Porque se va a levantar. Entonces dice, los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no conocen, los que no saben de estas cosas. Por eso nosotros no nos tenemos que poner tristes. Puede traernos preocupación. Están pasando cosas, terremotos, temblores, sí. Pero no nos vamos a poner tristes por eso. Al contrario, cuanto más complicado esté la cosa, cuanto más fea esté la cosa, quiere decir que la venida está más cerca. Amén. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Ciertamente puede traer preocupación, tristeza y dolor en un momento, pero sabemos que eso no es el final, sino es el preludio del final. Amén. Entonces por eso dice ahí que no nos pongamos tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, inclusive si nuestros seres amados murieron, tenemos la esperanza de que nos vamos a encontrar con ellos. Porque no están muertos, están durmiendo. Y si a nosotros nos pasa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dormir, para que en un momento después despertemos también. Y fíjense lo que dice aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjense, está haciendo énfasis, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos iremos antes que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces fíjense que está diciendo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, bajará del cielo. Pero miren lo que continúa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que durmieron, que se van a levantar, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Amén. Y el 18 termina diciendo, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces fíjense cómo aquí está explicando ya que el Señor viene, empieza su descenso, pero no llega hasta aquí abajo, no llega a tocar tierra, vamos a decir, sino que nosotros subiremos, seremos arrebatados, seremos levantados y nos encontraremos con Él en el aire y estaremos eternamente con Él.
Ahí van a venir algunas cosas que ya los habíamos comentado, ¿se acuerdan? No va a ser que nosotros vamos a ir por allá y ya, qué felices nos fuimos y ya. Va a haber juicio. El tribunal de Cristo, donde todos vamos a comparecer y vamos a hablar de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Pero gloria al Señor, porque todo aquel que se pare en ese tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para premiar o para jalar de las orejas, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero no es para condenación, gloria al Señor. Y luego ahí mismo van a venir ¿qué? Las cenas de boda del Cordero, a la cual estamos todos. Es más, no estamos invitados, somos partícipes. ¿Saben por qué? Invitado es aquel que no es el dueño de la fiesta. Nosotros vamos a ser dueños de la fiesta. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa. El esposo, la esposa, que es la iglesia, son los que hacen la fiesta. Y luego los otros van a ser los invitados. No hoy, pero otro día podemos hablar de eso. ¿Quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos invitados que van a llegar a esto? Pero va a pasar y vamos a llegar a eso que es lo que está diciendo. Y termina diciendo, alentaos con esas palabras. Entonces, en otra palabra nos está diciendo, no se pongan tristes. Va a empezar la venida del Señor, va a descender, no va a llegar a tocar tierra, pero nosotros nos vamos a levantar, vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Entonces fíjense, cuando sucede eso, cuando la iglesia es levantada, cuando se da el arrebatamiento, entonces empieza esa segunda venida. Pero no se consuma todavía. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? Va a empezar un tiempo conocido como tribulación. 7 años que se va a dividir en 2 periodos. Una primera mitad que es la tribulación, 3 años y medio. Y una segunda mitad de 3 años y medio también que se llama gran tribulación. Y de hecho dice la palabra que va a ser un periodo tan fuerte, un periodo de sufrimiento, el cual nunca ha habido en la tierra y nunca más va a haber. Pero es algo tan fuerte que conviene no estar presentes. Y ahí viene, gloria al Señor, una promesa, que es que la iglesia no va a pasar por eso. Gloria a Dios por eso. Amén. Fíjense, no es poca cosa. Dios mismo nos está prometiendo, viene una cosa fuerte, juicio sobre la tierra, van a pasar N cosas, muy malas, pero la iglesia va a ser guardada de eso. ¿Por qué? Porque va a ser levantada, va a ser arrebatada, y cuando sea levantada va a ser guardada allí, mientras ahí arriba vamos a estar nosotros en el tribunal de Cristo y vamos a estar en las cenas de boda del Cordero. Aquí abajo en la tierra va a haber tristeza, dolor, sufrimiento, la ira de Dios, pero tampoco es por mal, sino porque Dios en ese punto está ajustando las cosas y sigue salvando personas. Amén. Entonces esas 2 cosas van a pasar paralelamente y tenemos que estar también atentos a eso. Amén. Yo sé que eso es un poco pesado, estoy viendo que no se duerma, pellizquese ahí, levántese, no deje que el enemigo le quite esa bendición, porque todo esto que estamos hablando, como les digo, es importante conocer o recordar. Amén. Y entonces vamos a ponernos atentos y vamos a escuchar. Yo sé que estas cosas no son fáciles, como les decía, hasta alguna vez alguien se me acercó y me dijo, da miedo escuchar esas cosas, pero no es por miedo. Hay que tener el gozo de saber que el Señor nos está hablando, nos está alertando y que nos dice, cuidado, no llegues a eso. Y de hecho tenemos la promesa, como les decía, que no vamos a llegar a eso. Amén. Entonces decía, esa venida del Señor, esa segunda venida, empieza con este hecho, el arrebatamiento de la iglesia. Luego vamos a hablar con detalle, no hoy, sino otro día vamos a hablar con detalle del arrebatamiento y de las diferentes, de otros enfoques que hay en cuanto al arrebatamiento. Y hasta doctrinas que han salido. Hoy vamos a enfocar solamente una, pero vamos por partes. ¿Cuándo es que va a terminar este periodo? Ese Maranata, el Señor viene, un poquito más adelante, en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Ahí viene la consumación de la segunda venida. Estamos hablando que la segunda venida es ese periodo. La segunda venida específicamente se va a cumplir en Apocalipsis 19, 11 al 21, que lo vamos a leer ahora. Pero fíjense cómo es que empezó un poco antes. Quiero que quede establecido eso, porque eso es parte de esta doctrina, si quieren verlo. De esta doctrina que lo veremos con más detalle después. Apocalipsis 19 dice entonces, del 11 al 21, entonces vi el cielo abierto. ¿Ven? El cielo se abrirá. Y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Otro de los nombres de Jesús, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vamos a hacer un stop aquí. ¿Cómo entonces hay gente que dice que la iglesia va a pasar la tribulación? Cuando aquí mismo está diciendo que Jesús viene, se van a abrir los cielos, todo el mundo lo va a ver, y detrás de él, ¿quién viene? Los ejércitos celestiales. No está hablando de ángeles, está hablando de los redimidos, con ropa finísima, de lino blanco. ¿A qué? A pelear con el Señor. O sea que fíjense, si va a venir con el Señor es porque ya estaba allá arriba, ¿verdad? Y no estaba aquí abajo sufriendo. Entonces ahí vienen algunas cosas que nos ayudan un poco a interpretar la palabra y ver que ciertamente, si la palabra lo dice, es porque así será, que la iglesia tiene esa promesa de que no va a pasar esto. Y lo vamos a ver con detalle después. Entonces fíjense, continuamos entonces. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Por qué dice eso? Porque en todo ese tiempo se ha visto eso, la ira de Dios manifestándose sobre la tierra. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor. Ciertamente así vendrá. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, inauguran el infierno, ¿verdad? ¿Se acuerdan que me he hablado de eso? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Por qué es que leí toda esta parte que es un poco larga así? Porque aquí estamos viendo cómo se va a consumar la segunda venida del Señor, pero no va a ser simplemente así como vino la primera vez, como un cordero, ¿verdad? A sufrir, a pagar. Ahora viene a cobrar, ahora viene a pelear. Y de hecho nosotros ni vamos a pelear siquiera, vamos a venir con Él, y Él con el aliento de su boca dice, va a derribar a todos sus adversarios. Y va a mostrar esa gran victoria. Vemos varios elementos allí. Habla de una gran cena, pero ¿se acuerdan que lo comentamos? No es la cena de boda del Cordero, sino que es, cuando dice esa cena, donde las aves del campo van a comer los despojos, esa hace referencia a que todos los enemigos del Señor van a ser eliminados. Y cuando dice en esa expresión que las aves comerán sus carnes, es porque va a haber mucho despojo. Ese es el destino de quien no acepta, del que se pone en contra de la palabra, del que no recibe al Señor. Porque va a pasar en ese tiempo que, engañado por la bestia, por el falso profeta, por el anticristo, se van a levantar creyendo que es verdad. Ahora mismo está pasando posiblemente. Hay mucha gente que piensa que es así, pero ahí va a ser terrible eso. Pero dice también la palabra que Él mismo vendrá y regirá con barra de hierro, ¿verdad? Con firmeza. Porque en este punto se consuma la venida del Señor, y luego cronológicamente va a empezar un tiempo del gobierno de Jesús de 1000 años sobre la tierra. Y yo no puedo imaginarme cómo será eso.
pero seguramente va a ser una cosa buenísima. El mismo Jesús, gobernando la tierra durante 1000 años, va a estar aquí. Y vamos a ver su gobierno y nosotros vamos a estar con Él. Amén. Lamentablemente después de los 1000 años dije que el enemigo va a ser suelto otra vez, va a ser de las suyas y todavía gente va a caer en eso. Imagínense cómo somos los seres humanos. Viendo, oyendo, habiendo vivido los 1000 años de gobierno de Cristo, después de esos 1000 años todavía va a pasar algo. ¿Ah? Pero eso ya otro día se hablará. Aquí lo que estamos diciendo es cómo entonces se está consumando la segunda venida del Señor. Amén. La segunda venida del Señor. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que está a punto de suceder. Eso es Maranata, esa segunda venida del Señor que está muy cerca. Por eso dice, el Señor viene. Y como decía Apocalipsis, vengo pronto. El mismo Señor lo está diciendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Estamos aquí. Se durmieron, se fueron. Aleluya, estamos aquí. Muy bien. Gloria al Señor. Entonces, cuando venga ese tiempo, como decía, viene el arrebatamiento, va a empezar un periodo que se conoce como tribulación, ¿ah? Que es de 7 años, como decíamos, en el cual va a haber, dice, mucho problema, mucho sufrimiento. Pero para que empiece ese tiempo, y ahí viene a ver, tal vez el meollo del asunto, lo medular de ese punto es que la iglesia es arrebatada. ¿Ah? Y esa es nuestra esperanza. Ahora el tema es, por eso les digo, es lo medular de este punto, porque de ahí es que surgen algunas interpretaciones. ¿Cuándo va a ser ese arrebatamiento? Según la promesa, viene el arrebatamiento y empiezan los problemas, si quieren verlo así. ¿Ah? El arrebatamiento es el punto clave en eso. Pero ¿qué pasa? En base también a algunos textos de la palabra, hay gente que apoya, ¿verdad?, lo que estamos diciendo nosotros. La iglesia es arrebatada y empieza la tribulación. Hay otra corriente que dice, en el medio se pone, mi tribulación le dicen, o sea, en medio de la tribulación, que dice que la iglesia se va a quedar todavía aquí en esa tribulación, pero los 3.5 años, es decir, a la mitad de ese tiempo, entonces recién la iglesia va a ser arrebatada. O sea que la iglesia va a vivir todavía ese medio tiempo. En otras palabras, la iglesia va a conocer al anticristo, porque el anticristo ya se va a manifestar. Va a estar aquí haciendo sus cosas. Al principio, lo dice la misma palabra, va a hacer bien, posiblemente va a traer soluciones, va a ser un gran líder que va a engañar a todo el mundo y va a traer paz, prosperidad, riqueza, se acabará el hambre, no sé, va a engañar de muchas maneras. Pero va a haber un momento en el que ese anticristo va a decir, no, aquí se acaba este asunto. A mí es que hay que adorar. A mí es que hay que decirme las cosas. ¿Ah? Va a sacar las garras. Y ahí es que va a empezar la gran tribulación. Entonces, en esa otra corriente, la tribulacionista, la tribulación del medio, dice que entonces la iglesia va a pasar eso. Y hay algunos textos que, como les digo, hoy no lo veremos porque es muy largo, pero entonces dice que en el medio la iglesia va a ser arrebatada. ¿Ah? Pero hay más. En base también a otros textos, hay otra corriente que dice que la iglesia va a pasar completita toda la tribulación, porque la iglesia tiene que sufrir, porque hemos venido a sufrir y esto tiene que pasar, porque la iglesia ha pasado muchas tribulaciones a lo largo de la historia y por lo tanto, dicen ellos, no tenemos el derecho de salirnos de esa. Entonces, al final del tiempo, entonces vendría el arrebatamiento. ¿Cuándo? Cuando pasaría lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 19. Cuando Jesús viene, se abren los cielos, Jesús desciende en la segunda venida y ahí entonces es que la iglesia sería arrebatada, habiéndose chupado, si vale el término, toda su tribulación. Y eso, digo yo, en base a la palabra, no es verdad. Porque eso invalida la promesa. Eso invalida mucho de lo que hemos visto. Eso invalida muchas de las cosas que están escritas en la palabra. Y yo creo que ahí el enfoque no está bien. Pero son corrientes que tenemos que conocer. Amén. Y entonces hoy, precisamente hablando de eso, porque tenemos que conocer, vamos a desarrollar la primera, la que nosotros
abrazamos, la que nosotros creemos y la que tenemos que conocer. Porque si no conocemos bien de lo que estamos hablando, va a venir otro que sabe un poquito y nos va a convencer. Por eso es importante formarse. ¿Se acuerdan lo que dice el pastor siempre? No basta querer, hay que saber. Y esto es, tenemos que saber, tenemos que conocer cuáles son nuestros fundamentos, de dónde viene esto, porque así vamos a estar seguros de lo que estamos diciendo. No es porque yo lo diga, porque me soñé anoche, comí unas habichuelas y me dormí mal y me soñé. No, está aquí en la palabra. Y por cuanto está en la palabra, la tengo que conocer. Y por cuanto está en la palabra, se va a cumplir. Amén. Y por cuanto está en la palabra, yo tengo la responsabilidad también de decirles a los que no lo saben. Amén. Entonces vamos a ver rápidamente esa primera corriente, que es la que, como les digo, a la luz de la palabra nosotros abrazamos, que se llama pretribulacionismo. Es decir, la iglesia arrebatada antes de la tribulación. Amén. Ese pretribulacionismo, así nos dicen, el dispensacionalismo, y los que abrazan las otras corrientes nos dicen inclusive los escapistas, porque dicen que nos vamos a escapar de eso, pero no es que nos vamos a escapar, Dios nos va a sacar de eso. Amén. Y entonces nosotros abrazaríamos o hablamos del pretribulacionismo. Guárdenlo así, pretribulacionismo, antes de la tribulación. Lo que va a suceder antes de la tribulación. Y ahí tenemos 3 puntos. No es específicamente doctrina los que les traigo, sino es aclarar, conocer en qué consiste esta pretribulación. Y vamos a hablar de 3 cosas inicialmente. 1, la inminencia de la venida de Jesús. O sea que hay un primer elemento que es la inminencia. O sea que la venida de Jesús es inminente. Ese rapto que decíamos, ese hecho de que va a venir y se va a llevar a su iglesia, va a pasar en cualquier momento. Y eso es inminente, está a punto de suceder. Por eso en el primer elemento hablamos de la inminencia del rapto, la inminencia de que empiece esta segunda venida del Señor. ¿Dónde vemos estas cosas? Vamos a ver rápidamente Mateo 24, pero ahora del 36 al 44, y van a ver lo que dice por allá. Vamos a ver Mateo 24, 36 al 44. Por eso les digo, es bueno traer sus Biblias, porque así, si tardan arriba, ya lo tenemos por aquí. Entonces decimos Mateo 24, vamos a leer 36 al 44. Fíjense cómo empieza. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El mismo Jesús está diciendo, ni yo lo sé, solamente el Padre lo sabe. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Están oyendo, verdad? ¿Están atentos? 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué está diciendo? Velad. Estar atentos, velad, no duerman. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Se entiende eso, verdad? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. En resumen, está diciendo que el Señor va a venir en cualquier momento. Y esa venida está bien cerca, porque se han cumplido muchas cosas, se están cumpliendo muchas cosas, y como decíamos aquí, la inminencia del rapto, la inminencia de la venida del Señor está bien cerca. Velad y orad. Y mira cómo dice, en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, estaba casándose, dando en casamiento, o sea, estaba viviendo una vida así. Estaba viviendo. Y no estamos así ahora. No hay mucha gente ahora mismo así viviendo la vida, y nosotros mismos por tantos afanes, cargas, preocupaciones estamos viviendo la vida, pero podemos estarnos descuidando de estar, lo que dice ahí, de no estar velando,
de no estar atentos, de no estar preparados. Porque eso puede ser en cualquier momento. Y como les decía hace rato, si ahora mismo sucediera eso. Y fíjense una cosa que creo que no lo habíamos dicho ahí, pero se parafraseó muchas veces. Este suceso, esta venida del Señor en el arrebatamiento, va a ser algo así como rápido y silencioso. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso también tiene que llamarnos la atención. Porque va a ser algo que va a ser así. En un abrir y cerrar de ojos. Dice que nosotros podemos parpadear hasta 60 veces por segundo, algo así, o sea, la velocidad del parpadeo. Imagínense, ¡pap! En un parpadeo va a suceder. ¿Y quiénes se van a enterar de eso? Solamente los que estaban atentos. Los demás van a decir cosas, vino una nave extraterrestre y se los llevó, como dice esa canción, ¿verdad? Y ahora mismo está pasando. Imagínense cómo va la cosa, que aún en ese entorno del mundo se está preparando. El mundo está preparando la venida del Señor. Ya si ustedes han visto las noticias, se han liberado los archivos del Área 54 y del proyecto UFO, que habla de los extraterrestres, etcétera, etcétera. ¿Cuándo antes habían dicho eso? El que hablaba de extraterrestres dice que era un loco, ¿verdad? Y ahora dice que sí, que era verdad, que hay unos extraterrestres por ahí. Que Dios sabe, en su infinita misericordia, porque hay tantos universos y tantos mundos por ahí, que quién sabe si por ahí también hay otras formas de vida. Dios sabrá. Pero sin embargo, nunca lo aceptaban. Y verdad, decían, que esos son, que vieron una nave, eso es un loco y tal, se lo llevaban ahí al manicomio. Y ahora dicen que es verdad. ¿Pero por qué lo dicen? Porque en cualquier momento va a venir ese arrebatamiento. Mucha gente va a ser levantada, vamos a ser levantada, nos vamos a ir en el nombre de Jesús. Amén. Porque nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a ir en el nombre de Jesús. ¿Y qué van a decir ellos? Vino una nave, se los llevó, los abdujeron, se los llevaron. Y fíjense, ese mundo se está preparando para la venida del Señor. Y nosotros que sabemos la verdad, ¿estamos preparados? Y nosotros que estamos viendo estas cosas, ¿estamos preparados? Tenemos que estar atentos. Y ahí, como dice, eso no todo el mundo lo va a ver. Pero la segunda venida del Señor sí que todo el mundo lo va a ver. Porque dice, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará cuando el Señor venga. Esa es otra gran diferencia que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es importante estar atentos, porque ese arrebatamiento no lo vamos a saber sino hasta el momento en que suene la trompeta y seamos levantados. Y aquí mismo pudiera pasar, Dios nos guarde, de que unos cuantos desaparecen y otros se van a quedar aquí dando vueltas como conejos. Va a pasar. Dios nos guarde. Va a pasar. Va a haber sorpresas. Así que tenemos que estar atentos. Dios nos está hablando con tiempo. Vamos a hacer caso y vamos a estar atentos. Amén. No es un cuento de camino. No es una historia. Es verdad. Y conforme a esa verdad, entonces, vamos a ser consecuentes. Amén. Entonces, eso es la inminencia de este suceso. Está a punto de suceder en cualquier momento. Amén. Segundo, una separación en fases, que ya lo había comentado. Cuando nosotros hablamos de este pretribulacionismo, antes de la tribulación, entonces va a pasar lo que ya les había comentado. Va a empezar la venida del Señor, pero va a empezar en el arrebatamiento, una primera fase que la acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, y que también nos habla en Segunda de Tesalonicenses algo parecido, pero ya nos habla del anticristo. Y en Segunda de Tesalonicenses nos dice que al momento hay algo que detiene la manifestación de ese hijo del pecado, del anticristo. ¿Quién lo detiene? La iglesia. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento en que la iglesia va a ser levantada, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo se va a ir con la iglesia, porque se cumple todo lo que dice la palabra. Dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo.
por lo tanto se va también con nosotros, ¿verdad? Por eso es que va a ser tan difícil después de eso acercarse al Señor. Tanto que va a haber que perder la cabeza si uno quisiera hacerlo. Difícil va a ser, ¿verdad? Por eso es que tenemos que irnos en el primer vuelo, aunque parezca gracioso decirlo. Tenemos que partir en el primer vuelo. Amén. Entonces, ahí empieza ese tiempo. Y va precisamente a consolidarse con la venida del Señor en lo que leímos en Apocalipsis 19. Amén. Entonces, en la pretribulación nosotros vamos a hablar de eso. Pero no estamos diciendo que hay otra venida. Porque también se habla por ahí mucho en las redes de algunas personas que analizan eso y dicen, no es verdad que va a haber una segunda venida, una tercera venida. No, es una sola, la segunda venida. Pero esa segunda venida, como les dije, va a empezar con ese hecho, con el arrebatamiento. Y se va a consolidar, se va a consumar con la venida específicamente del Señor en Apocalipsis 19, donde los cielos se abrirán y todo ojo le verá. Amén. Entonces estamos hablando en este segundo punto de que esa venida va a ser en fases, en ese periodo de tiempo. Ojo con eso. Así se va a consumar la segunda venida. Y un tercer elemento que es importante, la ausencia de la iglesia. Es que la iglesia no va a estar aquí. La iglesia se va. La iglesia se va. Vamos a ver rápidamente por qué decimos que la iglesia no va a estar aquí. Y eso es importante también entenderlo. Como les había dicho, el libro de Apocalipsis, como toda la Biblia, corresponde a una cronología, responde a una cronología. Entonces, si nosotros analizamos eso, como otros elementos que podemos analizar después, en Apocalipsis, que son los eventos finales, nos hablan de la iglesia hasta cierto punto. Y hay un momento en que la iglesia es arrebatada. Y no se va a hablar de la iglesia en todo ese bollo de cosas que van a pasar en el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de Apocalipsis. Y la iglesia vuelve a aparecer en el 19, cuando vuelve el Señor. Con lo cual, después de, o si quieren, entre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 19, la iglesia no está presente. En ningún momento en la palabra se menciona la palabra iglesia, ni amada, ni esposa. Pero vamos a ver dentro de eso, en este enfoque que estamos haciendo en la pretribulación, ¿qué hay? ¿Cuál sería ese propósito de la tribulación para con nosotros? En primer lugar, ya cuando hablamos del propósito de la tribulación, es primero la promesa de preservación. Y eso también es importante saber. La promesa de la preservación. Dios mismo nos ha prometido que la iglesia va a ser libre de esto. Y no es porque yo lo diga, es porque está aquí en la palabra. Vamos rápidamente a Apocalipsis 3, verso 10, un solo verso. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Y le está hablando precisamente a una iglesia. ¿De acuerdo? Cuando dijimos, ojalá nosotros, no ojalá, somos en el nombre de Jesús. Esa iglesia de Filadelfia, a la cual le habla el Señor. Que es la única a la cual no le reclama. Junto a otra iglesia que va a sufrir persecución. Pero en este punto, a la iglesia de Filadelfia le reconoce algunas cosas y le promete algo. ¿Ya lo tienen? 3:10. Fíjese, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al Señor. Esta es la promesa. Esto es lo que nosotros abrazamos y creemos. Porque aquí mismo Dios lo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué? De la hora de prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre todo el mundo. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Como decíamos aquí, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que esa tribulación tiene un propósito: probar el corazón de aquellos. Imagínense lo que decíamos. Me voy a saltar un poco de aquí.
Cuando van a pasar los 1000 años del gobierno de Cristo, el enemigo dice que va a ser suelto otra vez un poco de tiempo, va a engañar otra vez a las naciones, y todas esas personas, nosotros por ahí, que hemos visto el gobierno de Cristo, vamos a ser engañados otra vez y le vamos a creer a ese malvado. Y engañados otra vez se van, porque en el nombre de Jesús nosotros no estamos en ese grupo. Van a ser engañados otra vez. Y ahí entonces el Señor va a venir definitivamente y los va a destruir, dice. Ya eso viene más adelante. Son profecías que se van a ir cumpliendo más adelante. Pero está la promesa. Y en este primer punto, en ese propósito de la ira de Dios, de acomodar, de volver las cosas a su lugar, entonces está la promesa de preservación de la iglesia. Y nosotros tenemos esa promesa y debemos aferrarnos a ella. Amén. En segundo lugar, la naturaleza de la ira. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿De dónde viene esa ira? Es un tiempo, dice, la ira de Dios, pero del cual los cristianos no están destinados a eso. Fíjense, la misma palabra lo va aclarando. Hay un tiempo de ira que va a venir, hay un tiempo en el que Dios va a ajustar todo eso, pero la misma palabra dice que los cristianos no están para eso. ¿Y dónde dice eso? Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 9. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9, un solo verso. Fíjense lo que dice aquí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tan sencillo como eso, que cuando aceptamos al Señor Jesús y nos sometemos a Él, obviamente vamos a ganar la salvación, ¿verdad? Por eso aquí lo dice, para salvación. Pero entonces, ¿qué pasa? Somos librados de la ira. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver que dentro de la naturaleza de esa ira, la iglesia no está previsto que pase, porque no hemos sido hechos para esa ira. Esa ira es ¿para quién? Para los que no conocen al Señor, para los que lo han negado, para los que van en contra de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo la misma promesa se va corroborando y se complementa. Por eso ya lo decían algunos de los pastores, la Biblia es un libro redondo que se va respondiendo a sí misma. En ciencia, los que trabajan en ciencia, siempre buscamos la forma de corroborar las cosas y buscamos sustento de lo que se dice. No es porque yo lo diga, sino porque alguien lo dijo que tenga más preeminencia o porque está escrito en alguna parte. Y entonces se sustentan las cosas. Y ustedes van a ver que la Biblia se sustenta a sí misma. Y no hay duda. Y el que quiere dudar es eso, porque quiere dudar, porque la palabra lo está diciendo. Amén. Entonces en este punto volvemos a decir, la iglesia no ha sido hecha para la ira. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos a través de Jesús. Amén. ¿Entiende eso? Vamos a despertar, están durmiendo, están aquí, se fueron. Vamos, ya estamos terminando, estamos en la recta final. Y otro punto interesante que hay que también tomar en cuenta es el enfoque en Israel. Y esto también es un punto que trae mucha discusión. Si nosotros decimos que la iglesia no ha sido hecha para la ira de Dios y que vamos a ser salvos de esa ira, ¿quiénes sí se van a quedar en ese tiempo de la ira de Dios? Lamentablemente, Israel se va a quedar, ¿verdad? Porque la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, si de Israel, ojo con esto, judíos, israelitas, todo como quieran verlo, reconocen al Señor, lo aceptan como Señor y Salvador, reciben la promesa y se hacen dueños de ella. Pero Israel, que no ha conocido al Señor, que no lo ha reconocido, que de hecho inclusive están esperando la venida, la primera venida del Señor, porque cuando Jesús vino, dijeron que no, que era un profeta menor, inclusive con términos despectivos, porque nació de un incesto o nació de una relación no válida, o sea, N cosas. Y no conocieron, no reconocieron al Señor Jesús como Salvador, como el Mesías, y todavía están esperando al Mesías. Por lo tanto, todo este asunto de la ira de Dios también va a venir sobre ellos por algunas de estas cosas, lamentablemente.
Y van a tener que pasar eso. Y ellos, junto con los que hayan renegado del Señor, porque como les decía, en ese día del arrebatamiento va a haber sorpresas. Y va a haber gente que se va a quedar. Y mucha gente tal vez a raíz de eso va a buscar un poco más del Señor. Va a ser difícil, pero lo va a encontrar. Pero va a tener que sufrir esas cosas. Y parte de esa otra doctrina también dice que los hijos, o sea, los otros hijos, ¿cuáles serían los otros hijos? Somos nosotros, ¿ah? Pero no la iglesia arrebatada, sino los otros hijos de los que se quedaron, de los hijos de la mujer que se quedaron en Apocalipsis 9, dice entonces que van a ser perseguidos por la bestia. Y por eso sustentan y dicen que la iglesia también va a pasar tribulación y tal. No es la iglesia, son los que se quedaron de la iglesia, que lamentablemente sí van a pasar. ¿Ah? Lamentablemente sí van a pasar. Pero entonces aquí, ¿qué pasa con Israel? Israel va a tener que vivir ese proceso. Pero no es gratis, sino es por algo. Y ahí va a venir el cumplimiento de algo que habíamos comentado también. La semana 70 de Daniel, que está en Mateo 25, está en el libro de Daniel, que lo habla muy bien, que lo vamos a leer rápidamente, ya como les digo, para ir cerrando, aterrizando. Y que tiene un objetivo, que es la disciplina y la restauración de Israel. La disciplina y la restauración de Israel. ¿Ah? Vamos a ver rápidamente qué pasa con esto de la semana 70. No vamos a dar mucho detalle porque también es muy complejo, muy largo, muy interesante, pero lo vamos a leer por lo menos. Vamos a ver el libro de Daniel en el capítulo 9 de los versos 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Si nos ayudan allá arriba, lo pueden buscar también en sus Biblias y nos siguen así. Fíjense lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto sería 7 más 62? 69. Y como les digo, no da tiempo ahora de hacerlo, lo habíamos hecho ¿se acuerdan? En los cursos de escatología, cuando vimos todo eso, unos cálculos que eran sorprendentes, una exactitud increíble del cómo se iban dando las cosas desde el momento en que se da la orden de que Nehemías salga para restablecer la santa ciudad, dice Jerusalén, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. ¿Y cómo es que ese reloj profético se detiene? Por eso Israel para nosotros es nuestro reloj profético. ¿Y cómo es que ese reloj está empezando a marchar otra vez en el cumplimiento de esa última semana que falta? Miren lo que acaba diciendo, 70 semanas están destinadas. Han pasado 69 semanas y el reloj se ha parado. Pero hay un reloj, inclusive los científicos hablan de un reloj, del Doomsday, que es el reloj del final de los tiempos. Los científicos, los que dicen que no creen en Dios, tienen un reloj ahora mismo parado, muy cerca de las 12. Que están esperando ya que se cierre, que se acabe. Imagínense. Entonces, van a pasar, dice, 69 semanas. O sea, 7 semanas más 62 semanas van a ser 69 semanas. Dice aquí que volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso se cumplió cuando Jerusalén fue destruida en el año 70. Pero ese reloj se paró con la muerte de Jesús y con su resurrección cuando es levantado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la otra vez? Si alguien tomó apuntes en ese entonces, o se acuerda, o lo pueden ver después en la grabación. ¿Dónde empieza el asunto? Decíamos, empieza en el libro de Hechos. Cuando Jesús va con los discípulos y dice que es tomado, se llama eso la ascensión de Jesús, ¿verdad? Jesús es tomado y levantado y todos están mirando que se está yendo. Y aparecen, dice, 2 varones, son 2 ángeles, y le dicen, ¿qué están mirando? Así como ustedes han visto que está subiendo, así mismo volverá. Y ahí empieza el asunto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso es lo que está a punto de cumplirse. Y nos va hablando de esas cosas. Entonces, dice que eso va a pasar en esas 69 semanas, se para el reloj profético y falta una semana. ¿Cuál es esa semana?
lo que aquí se conoce como la semana 70 de Daniel. Una semana de 7 años, que corresponde a ese tiempo de tribulación. 7 años. Con eso se va a completar la semana 70. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo Israel va a pasar todo ese proceso. Para que cuando se terminen esos 7 años, se consuma la venida del Señor, se abren los cielos, Jesús desciende, elimina a todos los enemigos y rescata al pueblo. Posiblemente lo que va a pasar, y voy parafraseando aquí, es que dice que Jerusalén va a estar rodeada de enemigos. En un valle que se llama Megiddo, por eso se llama Armagedón, la última batalla. Y entonces, ¿qué va a pasar? Rodeados de los enemigos, van a estar a punto de ser muertos por todos los enemigos, y entonces Jesús desciende y elimina a los enemigos. Y dirá el pueblo, gloria al Señor. Ese pueblo de Israel y los que se quedaron con el pueblo. Y viene el Señor Jesús. Y ahí se cumple esa semana 70. ¿Qué pasó? Durante todo este tiempo, precisamente eso. El objetivo era que disciplina y restauración de Israel. Y hay un poco más. No es gratis, como les decía. Eso viene de algo. Lamentablemente, se lo ganaron, vamos a decir. Y de ahí surgieron inclusive algunas corrientes, como el antisemitismo. Porque ustedes recuerdan, y lo vamos a ver rápidamente. A ver, Mateo 27, de los versos 15 al 26. Mateo 27, ya casi terminando, 15 al 26. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿De qué está hablando? Están juzgando a Jesús y le han ofrecido al pueblo soltar a alguien. Tal vez Pilato esperaba que, él decía, ¿no? Esperaba que soltaran a Jesús, pero el pueblo no, elige a quién, a Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, fíjense, él sabía que el Sanedrín, esos religiosos, le tenían envidia y lo habían entregado. Entonces él decía, si yo le pregunto al pueblo, el pueblo lo va a soltar. Eso es lo que él pensaba. Pero no saben que el pueblo había sido movido por el mismo Sanedrín. Y fíjense cómo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de él tenía un temor. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Cuidado con eso. Por eso es importante saber de qué estamos hablando. Porque pueden venir líderes y van a venir. La apostasía, que es uno de los elementos también de los tiempos finales, habla de eso. Gente, pues, pastores, predicadores, líderes que van a venir y van a hablar al pueblo y lo van a convencer, lo van a persuadir, así como estos líderes. Y quien no conozca, quien no sepa de las cosas, va a caer en eso. Por eso es importante saber estas cosas. Entonces dice, los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El mismo pueblo que unos días estaban diciendo aleluya, aleluya, Hosana, ahora está pidiendo la muerte de Jesús, el mismo pueblo. Pero fíjense, aquí viene lo grave, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Imagínense como el mismo pueblo, Y el gobernador les dijo, viendo Pilato que nada adelantaba, no había solución, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ven, cuando se lava las manos, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero mira lo que continúa. Y respondiendo todo el pueblo dijo, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí sellaron en esa palabra algo que sucedió mucho después y que todavía se va a arrastrar hasta aquí. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces le soltó, bueno, ya terminamos ahí, ¿verdad? Hasta el 26, correcto. Entonces fíjense cómo el mismo pueblo, convencido por sus líderes, pide la muerte de Jesús. Y miren cómo ellos mismos se echan una maldición, y les digo que eso ha tenido muchas implicaciones, porque ellos mismos dicen, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso se fue permeando a lo largo de la historia con muchas cosas, con mucha persecución para el pueblo de Israel. El holocausto nazi, todos esos elementos que han pasado venían de eso. ¿Por qué? Porque a través de, o a raíz de eso, surge una corriente, el antisemitismo. Y ese antisemitismo, que todavía hoy en día existe, tilda a Israel de malos, de que lo entregaron al Señor Jesús, que fueron ellos los que lo mataron, etcétera, etcétera, y hacen ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como los malos de la película. Eso es, en otras palabras, el antisemitismo. Y hoy en día está pasando. Como lo que ha pasado con Hamas y lo que ha estado pasando con Irán y todo esto en la guerra, mucha gente está acusando al pueblo de Israel de genocida, de esto y de aquello, simplemente porque se está defendiendo de lo que esos guerrilleros estaban haciendo. Pero fíjense cómo, a percepción del que no conoce, del mundo entero, los malos son ellos, en ese antisemitismo, y que tienen que pagar eso. Yo he escuchado frases que yo digo, pero la ignorancia es grande, que Israel es el cáncer del mundo. Fíjense lo que le pasó a ese líder en Venezuela, Chávez. Te maldigo, Israel, en mis entrañas. Y así. Y ahí nosotros podemos ver cómo el Señor en su justo pago les paga a cada quien lo que corresponde. Y pasó. Pero miren cómo, desde dónde viene, desde dónde se está arrastrando, que Israel, lamentablemente por esa situación, se echa sobre sí esa maldición y la va arrastrando a lo largo del tiempo hasta hoy en día, y todavía también por eso, y por no haber reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, como su Mesías, entonces, y todavía lo está esperando, va a pasar su tribulación, y ahí sí va a abrir los ojos. Cuando Jesús descienda a cielos abiertos, y Jesús desciende, ahí va a decir, vino el Mesías por fin. Pero después de esos 7 años de tribulación. Dios nos guarde de eso. Amén. Dios nos guarde de eso. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.